Buenas tardes, hermanos, espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este en vivo. Vamos a comenzar haciendo nuestras oraciones de invisibilidad. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo unigénito y del Espíritu Santo, apártense espíritus malignos para que no puedan ver ni oír nuestras actividades con nuestros planes, y para que no puedan engañarnos, ni perseguirnos, ni interferir en nuestros planes y proyectos, o interferir en nuestros planes y en nuestros esfuerzos por servir a Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten y nunca vuelvan. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. Buenas tardes, Ana Luisa, bienvenidos a todos los que se van uniendo. Te suplicamos, amado Padre, que por la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de África, de todos los ángeles, santos y benditas almas del purgatorio, y especialmente la intercesión de San José, San Benito, San Cipriano, Santa Bernadette Subirú, Santos Francisco y Jacinta Marto, San Judas Tadeo, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, arcángeles del Señor, Santa Faustina Kowalska, San Juan Pablo II, Santas Perpetua y Felicitas, San Charbel, Santa Josefina Vaquita, y todos los santos y santas de Dios, que esta transmisión sea resguardada por tus ejércitos celestiales y que sea defendida y sean nulificados todos los ataques del demonio a través de los santeros, satánicos, budistas, hinduistas, yorubas, protestantes, ateos, brujas y brujos, practicantes de vudú y demás formas de brujería, herejía o blasfemia y sus actos, maldiciones, brujerías, trabajos, sortilegios, hechicerías y demás actos de venganza no puedan dañar de forma alguna el canal, la transmisión, los asistentes en vivo y en diferido y sobre mi persona. Y te suplico derrames tu especial bendición sobre cada persona que entre al live, para que la luz de tu bendición toque lo más profundo de nuestras almas y de sus almas, y nos mueva a una profunda conversión. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos, sean bienvenidos a esta transmisión. Buenas tardes, Stoli. Bienvenidos a todos los que se van uniendo, queridos hermanos. Un gusto estar con ustedes una tarde más. Y bueno, antes de ir con el tema de esta gran santa de nuestra iglesia, vamos a ver su vida, una santa africana que sufrió mucho, una vida llena de sufrimiento. Vamos a hablar de la esclavitud, una esclavitud moderna, por supuesto. Pero antes de ello quiero platicarles un poco acerca del Evangelio y de las lecturas que se tocaron el día de hoy en la misa y que más tarde yo creo que les voy a mandar las lecturas. El día de hoy en el libro de los Reyes se nos relata cómo Salomón tuvo muchas mujeres. Y dentro de todas estas mujeres que Salomón tuvo, varias de ellas tenían ideas religiosas diferentes, ¿no? Adoraban a los dioses de la antigua Fenicia, adoraban a los dioses de los amorreos y de aquellas tribus que no eran judías, que no adoraban a Yahvé, que no adoraban al Dios verdadero. Entonces, como tenía estas esposas que adoraban a dioses paganos, Salomón poco a poco fue permitiendo en el reino la adoración a estos dioses. Y entonces empezaron a construir altares dedicados a demonios, que son demonios que han generado posesiones y que lo vamos, o más bien están escritos en la Sagrada Escritura como Astarte, que Dios reprima con su preciosísima sangre. Y este demonio, por ejemplo, está involucrado con los avistamientos ovnis. En un exorcismo que se hizo, me parece que en Italia, se descubrió que era este demonio Astarte, y que él era el encargado de generar estas alucinaciones o visiones de ovnis y de extraterrestres. Entonces, está mencionado en el libro de los Reyes. Está mencionado también Moloch, que es representado como un búho, y está
está nombrado otro espíritu inmundo, que ahorita no me acuerdo cuáles son tres los que se mencionan, al menos en las lecturas que tuvimos el día de hoy del Libro de los Reyes. Salomón permite entonces que el pueblo empiece a hacer adoraciones a estos dioses porque sus esposas los adoraban, les ofrecían incienso, les ofrecían sacrificios. Y bueno, pues finalmente vamos a ver que Dios va a detener todo esto y hay que reconsagrar los lugares a Dios, hay que destruir estos lugares hechos a los ídolos. Les comento esto porque a nosotros nos puede pasar algo similar a Salomón. A veces permitimos cosas que son demoníacas, que son esotéricas, que son del ocultismo, que son de otras religiones incluso. Y nosotros poco a poco vamos permitiendo, y en esa permisión que nosotros vamos generando, vamos dañando nuestra fe. Entonces, permitimos el yoga, permitimos Reiki, permitimos horóscopos, permitimos hablar del signo zodiacal, permitimos hablar de satanismo, permitimos pentagramas, permitimos hadas, permitimos duendes, permitimos limpias con huevo o con hierbas, permitimos el uso de lociones esotéricas, permitimos el uso de amuletos, ¿no? Decimos, ay, pues la pulserita se ve bien bonita ahí con los ojitos turcos, o se ve bien bonita con la mano de Fátima, pues no pasa nada, ¿no? Al fin que yo no le voy a dar ese uso. Eso es lo que a veces dicen, no, no pasa nada, yo ni creo en eso. No, sí pasa. Se va minando la fe y además vamos teniendo consecuencias espirituales por abrirle puertas al enemigo. Que no nos pase como le pasó a Salomón, que empezó a permitir ideas paganas, ideas de otras religiones y finalmente minó su fe. Su fe ya no era hacia Dios verdadero, hacia Yahvé, su fe ya era hacia estos dioses paganos. Empezó a darles culto, a darles adoración, a quemarles incienso, a acercarse a dioses paganos. Que no nos pase eso, queridos hermanos, aunque parezca muy inofensivo el yoga, los mandalas, ¿no? Ahora todo mundo pinta mandalas, ahora todo mundo se la pasa leyendo horóscopos, el horóscopo chino, ahora que va a venir el año nuevo chino. No podemos permitirnos tener ni siquiera imágenes, amuletitos o decoraciones porque se vean bonitos. No podemos permitirlo porque nuestra fe se va a ir minando. Y los santos nos enseñan a permanecer firmes en la fe. Ese es el caso de Santa Josefina Vaquita. Vamos a ver la vida de Santa Josefina y vamos a ver cómo ella permanece fiel a nuestro Señor. Incluso hay una frase bellísima de Santa Josefina que dice, María me cuidó desde antes de conocerla. O sea, ella no conocía a la Virgen María y la Virgen María la estaba cuidando. Bueno, entonces vamos a ver, en el Evangelio se habló de la posesión de un demonio que tenía una mujer que no pertenecía al pueblo judío. Nuestro Señor le dice, no está bien que se atienda a los perritos, ¿no? Que se le dé de comer a los perritos antes que a los hijos, refiriéndose al pueblo de Israel. O sea, Jesús venía primero a enseñar la doctrina al pueblo de Israel y después se iba a ir a los paganos. Por eso dice esta frase. Y la mujer dice, pues sí, pero los perritos comen lo que cae de la mesa de sus amos, demostrando así la fe tan grande que tenía la mujer en Jesús y que necesitaba que su hija quedara liberada del demonio. Estaba posesa esta niña. Jesús entonces dice, bueno, pues por eso que has dicho, por esa demostración de fe que había hecho la mujer, Jesús obra el milagro y entonces la niña se libera del demonio. Cuando regresa a su casa ya está liberada, ya no hay necesidad de más, ¿no? Así obra Jesús los milagros. Y bueno, las lecturas en torno al día de hoy fueron referente al tema de la posesión, al tema de estos demonios que a veces les abrimos las puertas a nuestra casa y no nos damos cuenta, ¿no? Con nuestras supersticiones, con nuestras actitudes, con nuestras prácticas.
que muchas veces son paganas, ¿no? Nos dicen, avienta lentejas para tener suerte o dinero, o cuélgate herraduras, cuélgate patitas de conejo y demás cosas, y lo hacemos. Hay que dejar esas, prácticas totalmente contrarias a Dios. Gracias, Marisela, por la rosa que envió. Buenas tardes. Buenas tardes, Marisela. Ruses, Rose Santana. Esta hermosa santa es de África, así es. Buenas tardes, Divón, bienvenida. Buenas tardes, Fanny. Buenas tardes, Patti. Saludos hasta Atlanta. Así es, hasta los perros alcanzan las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es lo que le decía esta mujer fenicia a nuestro Señor, ¿no? Buenas tardes, Yesenia, bienvenida. Bueno, vamos a empezar entonces con la vida de Santa Josefina. Santa Josefina Vaquita no nace en un hogar católico. Ella es de un país que se llama Sudán. Sudán se encuentra en África, en lo que se le conoce como el África Negra, que sería la parte central de África. Sería más bien la parte más tradicional de la África, la parte en donde está el desierto y la selva, esta zona. En esta zona donde Santa Josefina nace, pues las religiones son animistas. Ellos creen en los espíritus de la naturaleza. De estas regiones van a nacer posteriormente la santería, el palo mayombe, el vudú, toda esta región del África negra o el África más tradicional, el África más central, vamos a decirlo así. Esta mujer entonces, nace aquí en esta parte del África y realmente no se conoce muchos datos de esta infancia, de esta vida de Santa Josefina durante su infancia. Ella no habló mucho de ello. ¿Y por qué no se conoce todo esto? Bueno, porque ella fue esclavizada. Vamos a ver que en aquel tiempo de su vida, que más o menos es por el 1869, que se conoce, más bien que se piensa que es el año en el que nació, estaba la trata de personas, la esclavización. Y entonces venían personas de Europa a tomar a los esclavos y se los llevaban a las colonias que habían tenido estos europeos en estas regiones. Había veces que se los llevaban incluso a otros países, ¿sí? Ese es el caso de Santa Josefina. Pero vamos a ver a detalle su historia. Alina dice, siempre me ha costado entender la respuesta que le da la mujer. ¿A Jesús me lo puede explicar? Sí. Jesús viene a evangelizar primero a los hijos o más bien al pueblo que el Padre ha elegido, que es el pueblo de Israel. Por eso Jesús le dice que no es correcto darle la comida a los perros antes que a los hijos. Le dice a los perritos, ¿no? Y la mujer le dice, sí, pero los perritos están esperando las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, aunque el pueblo de Israel es el principal, es a quien hay que evangelizar y demás, también los demás tenemos necesidad. Entonces hace que Jesús se compadezca también de los pueblos paganos, aunque la misión de Jesús es ir por los hijos del pueblo de Israel. Después los apóstoles tendrán la encomienda de ir a los pueblos paganos, pero primero se pide la evangelización del pueblo de Israel, que son los que importan porque de ellos nacería la luz para todo el mundo. Ese era el plan, que del pueblo de Israel se extendiera el reino para todo el mundo. Pero ya saben que el ser humano hace tonterías por esto del pecado original, y entonces sí nace la luz del mundo, pero no como Cristo quisiera. O sea, Cristo quería que toda la nación de Israel fuera una nación que diera frutos abundantes. Pero por el pecado original y por la necedad del pueblo judío, no se convierten y entonces ahora la Iglesia Católica pues tiene que ir
extendiéndose por todo el mundo con ayuda de los apóstoles, pero lo ideal era que hubiera sido por el pueblo de Israel, ¿no? Va en ese sentido esa respuesta que da nuestro Señor Jesús. Exacto, entiende, Fanny, Jesús compara a los paganos como perritos. Muy bien. Santa Josefina Vaquita entonces creció junto con sus padres, 3 hermanos y 2 hermanas, y ella tenía una gemela. Durante esta época de su infancia, entonces les digo, Santa Josefina, en este país donde ella vivía, se estaba llevando a cabo la esclavización. Llegaban europeos, extranjeros a esclavizar. Antes de que ella fuera esclavizada, una de sus hermanas fue esclavizada. La capturaron unos negreros que llegaron al pueblo de Olgoza, y esto va a marcar por el resto de su vida a Santa Vaquita. Tanto así que más adelante en su biografía escribiría: recuerdo cuánto lloró mamá y cuánto lloramos todos. O sea, ella recordaba muy, muy vivo ese sentimiento de dolor que sintió al ver que personas se llevaban a su hermana, ¿no? Al ver que su hermana ya no regresaba. Y el ver el sufrimiento no solamente de ella, sino de toda su familia. En su biografía, Santa Josefina cuenta su propia experiencia al encontrarse con los buscadores de esclavos. Se las voy a leer como ella la relata. Dice: cuando aproximadamente tenía 9 años, paseaba con una amiga por el campo y vimos de pronto aparecer a 2 extranjeros, de los cuales uno le dijo a mi amiga: deja a la niña pequeña ir al bosque a buscarme alguna fruta. Mientras, tú puedes continuar tu camino, te alcanzaremos dentro de poco. El objetivo de ellos era capturarme, por lo que tenían que alejar a mi amiga para que no pudiera dar la alarma. Sin sospechar nada, obedecí, como siempre hacía. Voy a detener la lectura. La vida de los santos está llena de virtudes. Y desde la infancia de Santa Josefina ya se empiezan a ver esas virtudes. La virtud de la obediencia. A Santa Josefina no le importaba que fuera alguien desconocido quien le diera la orden. Ella obedecía la orden que le diera un superior. La obediencia, queridos hermanos, es una virtud que se ha perdido en este tiempo. A los niños les dicen: ve y haz esto, y repelan los niños, se ponen sus moños, no obedecen, se la pasan jugando, y cuando los papás les quieren ordenar algo, no hacen caso. Es más importante el juego, el celular, los amigos, antes que obedecer a sus padres. Esa es parte de la crisis moral que vive nuestro pueblo y nuestra iglesia, en donde todo mundo hace lo que se le da su gana y la voluntad de Dios ya no se respeta. Es voluntad de Dios que nosotros vivamos la obediencia. Y nosotros debemos de practicar esa obediencia a nuestros padres, a nuestros sacerdotes, a nuestros maestros. Antes la figura de los maestros era muy respetada. Eran casi unos segundos padres que se tenían en las escuelas. Y ahora los alumnos no respetan a los maestros, los ofenden, les ponen apodos, son groseros, no hacen las tareas, no les ponen atención. Entonces estamos viviendo realmente una crisis social porque no seguimos las virtudes y no seguimos la voluntad de Dios, no vivimos las virtudes. Vivamos la virtud de la obediencia. Santa Josefina, ante un extraño, ante un extranjero que le dijo: pues ve y búscame una fruta, ella obedeció. Ella no sabía la intención real de esta persona, pero la descubriría, ¿no? Vería de qué se trataba este engaño que le había hecho. Cuando estaba en el bosque, me percaté que las 2 personas estaban detrás de mí, y fue cuando uno de ellos me agarró fuertemente y el otro sacó un cuchillo, con el cual me amenazó diciéndome: si gritas morirás, síguenos. Los mismos secuestradores fueron quienes pusieron
quienes le pusieron Vaquita al ver su especial carisma. O sea, ella era Josefina. Y de hecho se me hace que ese nombre no era el que tenía de pila, ¿no? Porque en África no existe el nombre de Josefina. Debió de tener otro nombre que aquí no lo mencionan, pero vamos a ir viendo, a lo mejor lo mencionan más adelante. Buenas tardes, Diana, bienvenida. El chiste es que los esclavizadores, ¿no? Estos secuestradores, vamos a decir así, le dan el nombre de Vaquita por ver su carisma. ¿Cuál era el carisma? Lo vamos a ver más adelante. Ahora, luego de ser capturada, Santa Josefina fue llevada a la ciudad de El Obeid, donde fue vendida a 5 distintos amos en el mercado de esclavos. Esa realidad de la esclavitud la ha vivido el pueblo africano pues prácticamente desde sus inicios, ¿no? El pueblo africano, yo creo que más desde la colonización por parte de Europa, han tenido esta situación de la esclavización. Esto pues se justifica de acuerdo al color de la piel, aunque no hay nada que justifique la esclavización. Pero esto es consecuencia de las prácticas que ellos tienen. En África nacen los rituales de alta magia negra. Todas estas prácticas de la santería, del palo, del vudú y demás que nacen en esta región de África son alta magia negra. Y el demonio no da nada de lo que promete, porque el demonio promete cosas que no tiene. Entonces el demonio promete lujos, promete dinero, promete riquezas, promete paz, promete salud, pero no cumple nada porque nada de eso le pertenece, todo le pertenece a Dios. Y al prometer libertad al pueblo africano con las adoraciones que pedía, pues les roba la libertad y los vuelve esclavos. Y es en medio de esa esclavitud que el demonio aprovecha para expandirse a otros países, ¿no? Entonces de África se va a Cuba, se va a Brasil, a México, a Venezuela, a Colombia y a tantos países que ya se han contaminado con estas prácticas obscuras. La esclavitud viene por el demonio. Viene por las acciones ofrecidas al demonio. Ellos han entregado su vida al demonio y el demonio les ha regalado la esclavitud. Eso hace el demonio, esclavizarnos. Y no solamente esclavizarnos de la manera antigua, vamos a decirlo, ¿no? De la manera que una persona secuestra a otra y tiene que hacer todo lo que la otra le dice. No. Nos esclaviza siendo adictos a alguna sustancia. Nos esclaviza no pudiendo dejar el celular y descuidando a la familia. Nos esclaviza a una persona. No podemos vivir sin esa persona. Eso es lo que hace el demonio, esclavizar. Las feministas, por ejemplo, son esclavas del cuerpo. Son esclavas de esa lucha social que en principio no es mala, no es malo buscar derechos, no es malo buscar libertad. Pero ¿qué pasa? Que ellas se vuelven esclavas de la violencia y entonces van destruyendo templos, van destruyendo monumentos históricos, van destruyendo su propia vida. Y no les basta con destruir su propia vida, destruyen la vida de los inocentes, de los niños no nacidos. Vean entonces cómo el demonio regala esclavitud. Si ustedes quieren ser esclavos, hermanos, pues sigan en el pecado, sigan haciéndole caso al demonio. En prácticas como el yoga o el reiki también hay esclavitud. Porque vemos que hay resultados, vemos que aparentemente nos sanan y nos volvemos a poner mal y volvemos a recurrir a lo mismo, porque fue lo que nos funcionó y nos sanó.
cuando lo que está pasando es que no hay nada de sanación, seguimos igual de malos, pero con una apariencia de sanación. Y entonces vamos a que nos estén haciendo varias sesiones de Reiki, que nos saquen el dinero y seguimos igual de enfermos. Pero somos esclavos del Reiki. Somos esclavos del yoga, somos esclavos de las artes marciales, porque eso aparentemente nos da paz. Y nos da miedo volvernos esclavos de la oración, ¿no? Que ahí no hay esclavitud, ahí hay libertad. Porque nos hace encontrarnos plenamente con Dios y Dios nos da libertad. Los mandamientos de Dios nos dan libertad. Nos hacen vivir mejor nosotros mismos y los demás. No robarás. Eso nos ayuda a vivir en armonía con nuestros hermanos. Nos ayuda a estar bien con nuestros hermanos. Si yo voy y le robo algo, hay desconfianza, hay odio, hay resentimiento, hay enojos, hay peleas. Por eso Dios dice no robarás. Analicemos cada uno de los mandamientos y veremos que no nos dan esclavitud, nos dan libertad. Aquellos que dicen no desearás a la mujer de tu prójimo, o que dicen no cometerás actos impuros, pues nos están buscando nuestro bien. Nos están previniendo de posibles daños psicológicos, físicos, enfermedades y demás cosas. Pero el mundo actual, bajo la sombra y el antifaz, la venda del demonio, pues hace que todo esto se vea como esclavitud. Cuando la verdadera esclavitud es el mundo. El mundo nos está esclavizando. El demonio nos esclaviza con las cosas del mundo. Nos esclavizamos en la comida, nos esclavizamos en todo lo que podemos ver, tocar, sentir, oler, pensar. Incluso nos volvemos esclavos de nuestros pensamientos, ¿no? O sea, ese mercado de la esclavitud que vivió Santa Josefina Vaquita en África, pues es un mercado que ya no se necesita porque el demonio ha logrado esclavizarnos sin la necesidad de otros seres humanos. El ayahuasca también. Haití también está sumergido en todas estas prácticas que llegaron de África, ¿no? Buenas tardes, Gaby, bienvenida. Ahora, Santa Josefina intentó escapar varias veces de este mercado, pero no lo logró. Con quien más sufrió de humillaciones y torturas fue con su cuarto amo, cuando tenía más o menos como 13 años. Fue tatuada. Le realizaron 114 incisiones y para evitar infecciones le colocaron sal durante un mes. Sentía que se iba a morir en cualquier momento, en especial cuando le colocaban la sal. No sé si a ustedes, queridos hermanos, les ha salido lo que aquí en México se les llaman postemillas o fuegos labiales, que son unas heriditas que salen en los labios, en la parte de adentro, en la boca, en el cachete o en la parte de enfrente de los labios, principalmente cuando se muerden, ¿no? A veces yo me muerdo y llegan a salir esas heridas. Y cuando comemos limón o sal, que nos llega a caer en esa herida, híjoles, cómo arde, cómo duele, ¿no? Ahora imagínense, 114 heridas no en la boca, en la piel, porque se lo hicieron en su cuerpo. Y luego llenar esas heridas de sal para que no se les infectaran. Yo no me imagino el dolor tan grande que debió sentir Santa Josefina. Este sufrimiento todavía no lo podía unir a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Si ella hubiera conocido esto antes, seguramente lo une. Lo unirá después seguramente. En ese momento no lo hacía porque no conocía la fe católica. Ahí todavía no era católica. Está con su cuarto amo. Quien le va a mostrar la fe católica es el quinto amo que va a tener.
pero ella ya estaba sufriendo mucho. Y antes de eso no nos relatan los sufrimientos, pero seguramente fueron muchos. A un esclavo lo humillaban, a un esclavo lo maltrataban, a un esclavo lo trataban peor que, como dice la lectura de hoy, peor que un perrito. Era cruelmente tratado, era humillado, le ponían cargas muy pesadas que tenía que sobrellevar para que los amos estuvieran muy cómodos, sentaditos en su sala, comiendo bien, durmiendo bien, riéndose y disfrutando la vida. Buenas tardes, Ceci. Qué bueno que les esté gustando el programa User 50. Saludos. Muy bien, vamos a ver entonces quién fue el quinto amo. Fue el comerciante italiano Calixto Leganini. La compra de Santa Vaquita se va a dar en 1882. Él, al contrario de los otros 4 amos, trataba muy bien a Santa Josefina. Y ella escribe en su biografía: esta vez fui realmente afortunada, porque el nuevo patrón era un hombre bueno y me gustaba. No fui maltratada ni humillada, algo que me parecía completamente irreal, pudiendo llegar incluso a sentirme en paz y tranquilidad. Santa Josefina ya se sentía bien con este amo que la trataba bien, que no la humillaba, que estaba cuidándola. Este amo cuidaba a Santa Josefina. Es la manera en la cual Dios se manifestó a Santa Josefina a través de esta persona. Por eso yo les digo que nosotros debemos ser sagrarios vivientes y que debemos demostrar el amor de Dios a nuestros hermanos. Porque no sabemos cuántas Josefinas Vaquitas nos hemos topado en el camino y que por nuestra actitud de amos intransigentes, groseros, que no muestran una sonrisa, que no dan los buenos días, hemos alejado a las personas de Dios. Hay que ser como Calixto, como este amo, quinto amo de Santa Josefina, que mostró el amor de Dios y que hizo que Josefina se volviera una santa. Calixto hizo que Santa Josefina fuera la santa que es hoy. Y acuérdense que siempre hay una unidad entre el hombre y la mujer. Calixto no es santo. Ha de haber por ahí otra unidad. Pero al menos en la historia de la santidad de Santa Josefina, Calixto es parte de esa unidad del hombre y la mujer. Porque si Calixto no hubiera comprado a Santa Josefina no fuera santa. Ella hubiera seguido en el África, hubiera seguido siendo maltratada, humillada y hubiera muerto odiando incluso. Y entonces no sería declarada santa, es más, no hubiera conocido nuestra fe católica. Pero Calixto demuestra que es católico, que es cristiano, muestra a Santa Josefina el amor de Dios a través de sus obras, de su trato, de su cariño, de su cuidado. Y cuando llega el momento de conocer al Dios que adora a Calixto, pues ella dice: yo quiero adorarlo también. Porque Él es bueno, porque Él me ayuda, porque Él me cuida, porque Él todo lo bueno hace por mí. Y ese Dios se manifiesta en Calixto, ¿no? Entonces, seamos personas que llevemos el amor de Cristo a nuestros hermanos. Y que nos pase como con Santa Vaquita, que convirtamos a las personas más alejadas de Dios. En 1884, Calixto se vio en la obligación de dejar el pueblo tras la llegada de las tropas de otro país, unas tropas invasoras. Santa Josefina se negó a dejar a su amo y logró, con gran esfuerzo, viajar con él y su amigo Augusto Michieli a Italia. ¿Sí? Acuérdense que Calixto era originaria de Italia y entonces Santa Josefina no quiere dejarlo porque sabe que si lo deja va a regresar al mercado
de esclavos, la van a vender y entonces va a volver a su misma historia de siempre, de sufrimiento, de dolor, de malos tratos, de humillaciones. Entonces ella ve la manera de poder irse con Calixto y se van con un amigo. La esposa de Michieli los esperaba en Italia y sabiendo la llegada de varios esclavos exigió uno. De tal manera que Santa Josefina Vaquita es quien se asigna a la esposa de Michieli. Con su nueva familia, Santa Josefina trabajó de niñera y amiga de Minia, que era hija de los Michieli. En 1888, cuando la familia Michieli compró un hotel en otro país, no sé dónde sea, es Joaquín dice, compraron un hotel por allá, no sé dónde sea Joaquín, pero bueno, ellos, la familia Michieli se traslada allá y Santa Josefina decide quedarse en Italia. Ella ya no quiere irse a otros países y andar viendo a ver cómo tratan a las personas, porque vio un buen trato en Italia. Italia para ese momento pues ya era católica, era era un centro importante del catolicismo en el mundo. Y entonces Santa Josefina en este proceso de que está con su quinto amo y de que llega a Italia, comienza a conocer la fe católica. Empiezan a hablarle de la Virgen, empiezan a hablarle de Jesús, empiezan a hablarle de la Eucaristía, le hablan del rosario y le hablan de las órdenes religiosas, aquellos lugares en donde se congregan las personas, en donde las personas están al servicio de la comunidad y más importante al servicio de Dios, ¿no? Es una entrega total a Dios. Y entonces, en este sentido, Santa Josefina ve que en Italia están institutos religiosos, está toda el esplendor de la cristiandad, y entonces ella, junto con la hija de los Michieli, ¿no? Acuérdense que es Minina, deciden ingresar al noviciado del Instituto de las Hermanas de la Caridad en Venecia. Ellas entran a este lugar para ser religiosas. Se meten de religiosas, de monjas. Ahí Santa Josefina Vaquita entonces sigue conociendo a Dios, sigue teniendo un acercamiento a Dios y entonces ella supo que Dios había permanecido en su corazón y le había dado fuerzas para poder soportar la esclavitud y que después de la esclavitud vendría la gloria. Y esto nos recuerda al pasaje del Éxodo. El pueblo de Israel, que había sido esclavizado por el pueblo de Egipto, y que después de todo ese sufrimiento en Egipto, Dios los saca del país de Egipto, los lleva al desierto, que eso tiene muchas cosas y que vamos a ir viendo en la Cuaresma, los saca al desierto, los lleva por el desierto, y en el desierto ellos pecan contra Dios. El pueblo de Israel peca contra Dios, lo ofende gravemente, adorando a un ídolo hecho de oro. Es así que Dios se enfurece y entonces los hace dar vueltas por el desierto durante 40 años hasta entregar la tierra prometida. La tierra prometida era un lugar que había sido dado a pueblos anteriormente, pero que como estos pueblos adoraron a dioses paganos, pues Dios les quita esa tierra y se las da a los israelitas, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel comete el mismo pecado y bueno, después les va a dar esa tierra porque se las prometió, pero los hace vagar 40 años hasta entregarles esa tierra. Santa Josefina vivió más o menos algo así, ¿no? Vivió la esclavitud, vivió el desierto. El desierto es esta soledad, el desierto es sentirse poco amado, el desierto es no escuchar a Dios y que nosotros en nuestra vida vivimos desiertos. Hay momentos en los que parece que Dios no nos ama, hay momentos en los que parece que Dios no nos escucha, hay momentos en los que la oración no nos sabe, ¿no? Es como si
estuviéramos haciendo oración y y no sucediera nada, que nos sentimos solos. Todos los santos vivieron ese desierto, que no me acuerdo qué santo le llama la noche oscura del alma. Y finalmente llegan a la tierra prometida. Llegamos a esa tierra prometida en donde mana leche y miel, donde hay alegría, paz, presencia del Señor. Y Santa Josefina vivió esas etapas. Vive la esclavitud, vive el desierto y vive la gloria de encontrarse con Dios, con María Santísima y con los santos. Licie dice, fui a ver su cuerpo incorrupto. El cuerpo incorrupto de Santa Josefina, qué gran dicha. Le está pasando un desierto, sí, a veces nos pasan esos desiertos, es fuerte, un desierto es fuerte, muy fuerte, ¿no? La cuaresma nos invita a ir al desierto, pero en ese desierto nos encontramos con Dios y nos encontramos con nosotros mismos. Y en ese desierto nuestra fe es probada y nuestra fe se fortifica. Por eso Dios permite que vayamos a los desiertos de espirituales, hablo, no que se vayan al desierto del Sahara, no, desiertos espirituales, lo que les he explicado. San Juan de la Cruz. Gracias, Julián. San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma, es lo que nos dice San Juan de la Cruz. Gracias, gracias, Julián. No, User 50, no vivió los 40 años de desierto. Es que el pueblo de Israel no iba a vivir 40 años de desierto, ¿no? El pueblo de Israel vivió 40 años de desierto por necios, por desobedientes, porque se pusieron a adorar ídolos paganos. Y además iban caminando con el arca de la alianza después de haber adorado a los ídolos y le reprochaban las cosas a Dios, ¿no? Le decían, ¿para qué nos sacaste de Egipto si allá teníamos puerros y cebollas y comíamos a morir? ¿Para qué nos sacaste de Egipto si allá teníamos carne y teníamos puerco y teníamos panes recién horneados y teníamos un techo y aquí tenemos calor y tenemos, o sea, se quejaban de todo, el pueblo de Israel se quejaba de todo y lo vemos en el libro de los Números. Y como se quejaba de todo el pueblo de Israel, pues Dios se hartó. Por eso los hace vagar en el desierto 40 años. Santa Josefina era dócil en su alma. Y en esa docilidad de alma, su desierto fue breve. Breve entre comillas, porque ya su esclavitud había sido muy pesada. Muy, muy pesada. Así es, Bomboncito. Dice, ya había leído esta historia, es una historia muy bonita, gran santa, para tomar su ejemplo, sí. Y nos deja muchas enseñanzas la vida de esta santa. Recibe el bautismo entonces ya estando como novicia en este convento, recibe su primera comunión y confirmación al mismo tiempo por el cardenal de Venecia. En ese momento es cuando va a tomar el nombre cristiano de Josefina Margarita Afortunada. Fíjense, afortunada por todo lo que Dios le había derramado y le había regalado, ¿no? Es ahí cuando toma el nombre de Josefina. Ella tenía un nombre africano. No sé cuál era su nombre africano, pero es en este momento que ella toma el nombre de Josefina y se queda con el nombre de Vaquita que le habían dado en África. Los esclavizadores le habían dado el nombre de Vaquita, se queda ella con ese nombre por el carisma que ella tenía y además ella recibe el nombre de Josefina Margarita Afortunada cuando recibe sus votos. Y ella escribió, aquí llego a convertirme en una de las hijas de Dios. Ella entendía la maravilla del bautismo. Se dice que no sabía cómo expresar su gozo, ¿no? Ella se sentía dichosa de formar parte de la gran familia de Dios, de los hijos de Dios. Nuestros hermanos dicen, no, pues que se bauticen ya de grandes cuando se conviertan.
Hay personas ateas o no sé, agnósticas, que dicen, pues ya cuando sean grandes que ellas decidan. Eso es no amar a nuestros hijos, no amar a sus hijos, porque les están privando de ser parte de los hijos de Dios. Para eso después, años después, está la confirmación, para confirmar esos votos bautismales y para recibir la unción del Espíritu Santo. Pero mientras ya son hijos de Dios. Tan es así que les voy a contar un testimonio de la Ouija. Había un grupo de chamaquitos, de niñitos que se juntaban y un día decidieron jugar a la Ouija. La mayoría estaban bautizados menos una niña pequeña. La niña estaba ahí jugando, no sabía ni de qué se trataba eso. Los otros niños andaban invocando ahí demonios con ese tablero. Y de repente la que quedó poseída fue la niña, la que no estaba bautizada. Los demás, claro, iban a tener consecuencias después, pero el demonio se fue sobre los más débiles. ¿Quién era la persona más débil en ese momento? La que no tenía el bautismo, porque era criatura de Dios. Cuando nosotros no estamos bautizados, somos criatura de Dios. Cuando nos bautizamos, somos hijos de Dios. El bautismo es sumamente importante y entre más pequeños reciban el bautismo, es mucho mejor, porque Dios santifica la vida de esos niños y hace que su misión en la tierra sea más fructífera, de mayores frutos, sea más santa. Por eso cuando la Santísima Virgen María va a visitar a su prima Santa Isabel, libra del pecado original al niño Juan que está en su vientre. Y Santa Isabel se llena del Espíritu Santo y entonces le dice, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque María Santísima va al encuentro con Isabel para santificar a Juan por la gran misión que iba a tener San Juan Bautista de predicar a nuestro Señor Jesucristo, de bautizar. ¿Ven la relación? Él es preservado, él es limpiado en el vientre de su madre de la culpa del pecado original y él viene a bautizar en agua. Después nuestro Señor Jesucristo vendrá a bautizarnos con el Espíritu Santo, ya con la fórmula del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la que usa nuestra iglesia. Pero en un inicio, la Virgen es quien va y cura de la culpa al niño Juan, ¿no? Santa Josefina entonces también nos enseña la importancia del bautismo, de este sacramento maravilloso. Dibón dice, son muy fuertes las vivencias de los santos antes de conocer a Dios o las pruebas que tienen que pasar. Así es. Así es, Julián. Los israelitas están como nosotros ahora, ¿no? Se quejan de todo, por el calor, por el frío, por el agua, por la lluvia, por todo. Fue beatificada en 1992 y canonizada en el 2000 por el Papa Juan Pablo II. Sí, el Papa Juan Pablo II es quien la canoniza. Lisieux, así es, ella sufrió muchísimo. Julián nos dice, el que no tiene a la iglesia por madre no tiene a Dios por padre. Exactamente. Félix dice, ¿en qué parte de la Biblia habla de la confirmación? Pues cuando nuestro Señor Jesucristo envía el Espíritu Santo sobre el colegio apostólico. Lo mío, Julio. Julio dice, ¿por qué los creyentes revestimos a nuestros hijos de Cristo, sino los demonios? Porque los creyentes revestimos a nuestros hijos de Cristo, sino los demonios se revisten de Satanás. Sí, nosotros queremos que los bebés se revistan de Cristo, vivan de acuerdo a la fe de Jesucristo. Exactamente, Julio. Pues los demás que no aceptan el bautismo de los niños, pues se revisten del demonio, ¿no? Aquellos que no tienen el sacramento del matrimonio, hay revelaciones privadas
que dicen el demonio es el que se regodea y el que engendra hijos. Es fuertísimo eso, ¿eh? Y se ha dicho en revelaciones privadas. Entonces, y son confiables, ¿eh? Tienen su nihil obstat. Acuérdense que una revelación privada debe de recibir un imprimatur y un nihil obstat. El nihil obstat quiere decir no hay nada en contra de la doctrina, de la sana doctrina de la Iglesia. Y el imprimatur se puede imprimir y se puede repartir a los fieles. Con María Valtorta, que tiene nihil obstat e imprimatur, se habla de esto y Jesús dice, es el demonio el que está bendiciendo ese lecho, o más bien maldiciendo el lecho de personas que no tienen el sacramento del matrimonio. Cuando las personas se casan por la iglesia y tienen sacramento del matrimonio, es Jesucristo quien bendice las uniones y quien bendice a los hijos. Ojo con eso. Diana dice, a mí me bautizaron cuando tenía 5 años, muy bien. Patti dice, hoy nos explicó el sacerdote en el sermón que hoy pedíamos por el tráfico humano. Sí, sigue esto de la esclavitud, ¿eh? Sigue esto de la esclavitud porque en nuestros países hay trata de blancas, en nuestros países se llevan a los niños para vender corazones, vender riñones y demás cosas, ¿no? O sea, es un mercado negro. Es una cosa tremenda lo que vivimos hoy en día. Y aunque se dice, está erradicada la esclavitud en el mundo, pues sí está erradicada la esclavitud, pero no la trata. Y Santa Josefina fue víctima de trata y de esclavitud. A ella se la llevaron de su familia a otro estado, a otro país. Y es lo que sucede con los niños ahora, ¿no? O sea, los niños no pueden salir a jugar en la calle porque no sabemos si venga una moto, si venga un carro, y no lo volvemos a ver nunca. Y quién sabe en qué país vaya a acabar, o si viva o muera, o lo que le pase, ¿no? O sea, es una cosa sumamente delicada lo que vivimos hoy en día. Y todo mundo está pendiente de cosas menos importantes, como nos dice Patti, del Super Bowl, de las Olimpiadas, ¿no? Aquí México, Estados Unidos y Canadá andan felices porque les toca a ellos el, el Mundial, me parece, de fútbol, ¿no? Las Olimpiadas, algo de ello. En lugar de centrarse en los problemas reales que tiene su sociedad. No, ellos van a dedicar su dinero a construir estadios o a preparar todo para recibir a los atletas. Cuando hay situaciones más importantes que atender. Esto de las Olimpiadas, del Super Bowl, de los Grammys, de estos shows que hacen muy grandes, son para distraer a la gente, son para engañarnos, son para mantenernos embobados y entonces que no nos demos cuenta de las realidades que envuelven a nuestro mundo y además que descuidemos nuestra relación con Dios. Porque como estamos muy pendientes del Super Bowl, ahí sí no se nos hace pesado estar 5 horas sentados viendo los juegos, el partido, las Olimpiadas y demás, pero media hora de rosario se nos hace imposible, ¿no? Entonces, eso nos distrae y nos aleja de Dios. Félix, aquí somos católicos y nosotros no creemos solamente en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es un pilar fundamental de nuestra iglesia, al igual que la tradición de nuestra iglesia. Por eso en la Sagrada Escritura se dice, uno de los evangelistas dice, no todo lo que hizo Jesús y no todo lo que dijo Jesús se escribió, porque si se escribiera se necesitarían muchas bibliotecas que serían insuficientes las que existen en el mundo. Por lo tanto, no todo está escrito en la Sagrada Escritura. Y nuestra iglesia por eso toma la tradición, toma las revelaciones privadas y toma muchos elementos que vienen de la iglesia, de los santos, de los doctores de la iglesia, de los primeros padres, que nos dan enseñanzas acerca
de lo que está revelado en la Sagrada Escritura. No nos quedamos solamente con lo que está escrito, porque si nos quedamos solamente con lo que está escrito, no podríamos tomarnos fotos, no podríamos comer mariscos y no podríamos tener celulares. Y precisamente, Félix, como leemos la Biblia, les explico todo esto a la luz de la Sagrada Escritura. Todo está a la luz de la Sagrada Escritura. Sol nos dice, a mí me bautizaron de meses, pero porque pensaron que iba a perder la vida. Sí, pero qué bueno que la bautizaron. Ese bautismo ayuda a preservar la vida. Exactamente. Así es, Divon, la esclavitud no acaba. Está más fuerte que nunca, pero es disfrazada de muchas cosas horrendas. Así es. Exactamente, Bomboncito dice, a todos nos deben de bautizar de lo más chiquito posibles, de días de nacidos para que seamos hijos de Dios. Exactamente. Félix, si te mueres sin bautizar, ¿qué pasa? Hay distintos tipos de bautismo que no voy a explicar aquí, pero alguien deseó el bautismo de esa persona y se salva. El carnaval también nos invita a distraernos, nos invita a estar pendientes de las diversiones, sobre todo ahora que tenemos los movimientos LGBT, y entonces el carnaval se vuelve una burla a Dios. Veamos lo que sucedió en el carnaval de Brasil en el 2021. Se burlaron de Cristo, se disfrazaron de Cristo, lo hicieron ver como, como el derrotado, el demonio se iba burlando, personas disfrazadas de demonios se iban burlando, lo iban golpeando, y todo el mundo feliz, no, nadie dijo nada. Los actores de ese espectáculo demoníaco fallecieron a los pocos días y Río de Janeiro sufrió una inundación tremenda a los pocos días o el mismo día de ese carnaval nefasto, porque se entregan a las garras del demonio, porque se burlan de Dios y aceptan al demonio como su padre. Hermanos, eso sucede en todos los carnavales y Dios no va a dejar que se burlen de él. Si a todos estos israelitas necios que hicieron un becerro de oro, lo adoraron en el monte Sinaí, no los dejó ver la tierra prometida, siendo su pueblo elegido, si nos empezamos a burlar de nuestro Señor Jesucristo en esos carnavales espantosos, hermanos, no crean que Dios se va a quedar con los brazos cruzados y es ese viejito que va a decir, ay, no te preocupes, hijito, vas a entrar al cielo. No, hermanos, merecemos un castigo y merecemos desde cuándo un castigo, porque somos pecadores, porque somos malos hijos de Dios, porque no nos importa Dios y porque nos burlamos de Él, nos burlamos de su misericordia, nos burlamos de su amor. Esos son pecados contra el Espíritu Santo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El no aceptar su misericordia, el burlarnos de su misericordia y de su amor, el jugar con su misericordia, el decir, pues peco y después voy y me confieso. Y ya, se resolvió el asunto. No, eso es jugar con la misericordia de Dios y eso es pecado contra el Espíritu Santo. Mucho cuidado porque nuestro mundo está mal y mal en esta semana que es semana de carnavales. No anda por aquí Roxana, ¿verdad? Ahora no se metió. A ver, ahorita hacemos magia aquí, no se preocupen. Porque nada más nos distraen y entonces Santa Josefina ahí se queda esperando porque ya no seguimos hablando de su vida. Somos malos hijos, bomboncito, así es. Híjoles, ¿qué onda?
Espérenme. Que no sé qué pasa, pero bueno, ya. Creo que ya. Bueno, una vez entonces que Santa Josefina ya estaba en este noviciado, en esta congregación religiosa, la señora Michieli volvió de Sudán para llevarse a Vaquita y a su hija. Pero con un gran coraje Vaquita se negó a ir y prefirió quedarse con las hermanas de Canosa. Canosa es el instituto religioso al cual entraron ellas. La esclavitud era ilegal en Italia, por lo que la señora de Michieli no pudo forzar a Vaquita y entonces la tuvo que dejar en el instituto. Y su vocación la llevó a convertirse en una de las hermanas de la orden el 7 de diciembre de 1893. Ella dedicó su vida entonces al servicio de Dios, trabajaba mucho, limpiando, cocinando, cuidando a los más pobres. Y ella, contrario a lo que otros santos hicieron, no realizó milagros, no hizo levitaciones, no hizo fenómenos extraordinarios, sobrenaturales, no leía mentes, no sabía los pecados de los otros, no sanaba. No, ella simplemente vivió limpiando, cocinando, cuidando a los más pobres, amando profundamente a Dios. Sin embargo, sí obtuvo la reputación de ser santa, es decir, sin obrar ningún tipo de milagros, la gente la consideraba una santa, por el trato tan amable, tan cuidadoso que tenía hacia las personas. Siempre fue modesta y humilde y mantuvo una fe firme en su interior, cumpliendo con sus obligaciones diarias. Es una santa sencilla, sin nada de extraordinario, ¿no? Que bueno, ya el soportar el martirio, un martirio sin perder la vida, que ella soportó durante su esclavitud, pues ya es un acto de santidad, ¿no? Y ahora mostrándose así como humilde, que después de haber sufrido todo esto fuera sencilla, fuera amorosa, fuera cuidadosa, respetuosa, pues claro que era una santa y una gran santa. La salud de Santa Vaquita se fue deteriorando hacia los últimos años y tuvo que postrarse en una silla de ruedas, la cual no le impidió seguir viajando, aunque todo este tiempo fue de dolor y enfermedad. Se dice que le decía a la enfermera: por favor, desátame las cadenas, es demasiado. Falleció el 8 de febrero de 1947 en Chio, siendo sus últimas palabras Madonna, Madonna, que en italiano significa, más bien, eso es italiano y en español significaría Nuestra Señora o Virgen. Se refiere a la Santísima Virgen María, ¿no? Sus últimas palabras fueron dirigidas a la Santísima Virgen María. Miles de personas fueron a darle el último adiós, expresando así el respeto y admiración que sentían por ella. Fue velada por 3 días, durante los cuales cuenta la gente que sus articulaciones aún permanecían calientes, ¿no? O sea, como si tuviera vida. Y que las madres tomaban su mano para colocarla sobre la cabeza de sus hijos para que pudiera otorgarles la salvación. Su reputación como santa se ha consolidado y entonces ha sido recordada y respetada como nuestra madre morena, ¿no? Por ese color de piel que tenía, es madre espiritual en Chio, en el lugar en donde murió. Fue santificada por el pueblo, por lo que en 1959 la diócesis local comenzó las investigaciones para encontrarla venerable. ¿Sí? Entonces el pueblo ya la nombraba santa, ya visitaba su tumba, le pedían milagros. Y después la iglesia, pues al ver todo este fervor que la gente le tenía a Santa Josefina, investiga. Hasta que finalmente, como nos decía Patti, en 1992 fue beatificado por el Papa Juan Pablo II, santo, y se declaró el día oficial de culto el día 8 de febrero, ¿no? Esta fiesta que celebramos el día de hoy.
Santa Josefina declaró un día: si volviera a encontrar a aquellos negreros que me raptaron y torturaron, me arrodillaría para besar sus manos, porque si no hubiera sucedido esto, ahora no sería cristiana y religiosa. Si ella no hubiera pasado por la esclavitud, no hubiera sido católica, hubiera seguido siendo pagana en su tierra, en Sudán, y hubiera muerto como cualquier africano que no se conoce, ¿no? ¿Hubiera alcanzado el cielo? Lo más seguro es que sí. Sí hubiera alcanzado el cielo, porque ella tenía ignorancia religiosa, ella no sabía la fe verdadera. Y Dios tiene sus medios para salvar a sus hijos que están en otras religiones. Eso no hay duda. Pero no sería santa. No sería recordada por toda la Iglesia católica. No sería admirada por tantas personas como lo es en este momento. Dios hace todas las cosas, aunque parezcan malas, para obtener un bien mayor. Y con Santa Josefina fue un bien extraordinario, ¿no? Una gran santa que ahora tenemos en este momento. Entonces, qué importante la vida de Santa Josefina en este momento tan difícil que vivimos, queridos hermanos, en donde todo mundo está esclavizado con sustancias, con teléfono celular, con televisión, con el trabajo, nos volvemos esclavos del trabajo, y que Santa Josefina nos viene a mostrar cómo alcanzar la santidad dejando esa esclavitud al encontrar a Cristo, cómo es Cristo quien nos devuelve la libertad y cómo en medio de lo cotidiano, en medio de lo sencillo, de lo normal, se puede alcanzar la santidad. Y algo más, cómo llevar a Cristo a nuestros hermanos con nuestro ejemplo, con nuestro amor, con nuestro cuidado y con nuestro cariño. Aprendamos de Santa Josefina a alcanzar la santidad en medio de de nuestra vida cotidiana, del lavar, de barrer, planchar, trapear, hacer la comida. Ahí encontraremos la santidad. Fanny, así es una entrega muy parecida a la de San Martín de Porres de Lima, Perú. Sí, este santo también fue un santo ordinario, ¿no? De barrer, de cuidar a los animalitos. Bueno, él sí tenía algunos dones místicos. San Martín de Porres sí tenía algunos dones místicos. Cuando hablemos de él, vamos a ver, pero sí, él sí tenía dones místicos. Pues muy bien, queridos hermanos, un gusto estar con ustedes, compartir todos estos temas de importancia para nuestra fe, para nuestra vida. Nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y que nuestra Santísima Madre nos lleve de su mano para que un día podamos encontrarnos en el cielo. Les mando muchos saludos, voy a saludar a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos dice Diana: San Martín de Porres era medio panameño. Saludos, Diana. Bomboncito, sí, es una historia preciosa. Están los grupos de Telegram y de WhatsApp. Si quieren entrar al de WhatsApp, me escriben un mensaje aquí por TikTok. Les mando mi número de WhatsApp y me escriben un mensaje, por favor, a mi número, ¿sí? No me manden su número de teléfono, porque para mí es complicado copiar el número, registrarlos y agregarlos al grupo. Mejor les doy mi número, ustedes me mandan mensaje a mi WhatsApp y ya yo los integro al grupo, ¿sí? Y en el de Telegram, pues es más fácil, buscan Caminando en la Fe Católica y se meten al que tiene la misma foto de perfil que aquí. Ahí les comparto cuando estamos en vivo en los lives, les comparto oraciones, les comparto, ahorita no he hecho lo del Evangelio, lo voy a retomar hoy, primeramente Dios, porque es importante la reflexión del Evangelio para que ustedes puedan integrarse a esos grupos. Tenemos el canal de YouTube para que vean las repeticiones de los programas, ahí están. Saludos Bomboncitos, saludos User50, saludos Ceci Barco, saludos Stoli, muchísimas gracias por estar aquí, saludos Fanny, saludos Gaby, saludos Divón. Ceci,
Este, trato de conectarme de lunes a viernes, a veces no puedo, ¿no? Pero trato de conectarme de lunes a viernes. Y para entrar al grupo, claro, escríbame en el de Telegram, pues es más fácil. Si quiere el de WhatsApp, me escribe por favor aquí a TikTok, me manda un mensaje directo a TikTok y le mando mi número para que me escriba. Hasta mañana, Gaby, hasta mañana, Leslie. Dios les bendiga. Hasta mañana, Angie. Son tantos santos que no conocemos, así es. Gracias, bomboncito, igualmente, saludos. Jazmín, sí, por favor escríbame y ahí por TikTok y ya yo le mando el número para que entre al grupo, ¿sí? Cuídense mucho, queridos hermanos. Nos vemos el día de mañana. Dios les bendiga. Saludos, Sprinkles.